Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus Más TV, Más Color. Hoy es martes 26 de octubre, son las 7:01 de la mañana. El presidente Guillermo Lasso insiste en el diálogo por encima de la violencia y la prepotencia en el marco de la democracia. Estas declaraciones frente a las amenazas de las organizaciones sociales que hoy se movilizarán en torno al tema principalmente del precio límite para el congelamiento de los combustibles. Tenemos dos posibilidades. Un ejemplo de movilizaciones en paz y con propuestas, protesta con propuesta y propuestas debatibles que a posterior se puedan sentar ambas partes y buscar las soluciones en conjunto, o lo contrario, una jornada complicada para el gobierno, pero también sería complicada para los movimientos sociales y la sociedad en general. Hoy conoceremos a los verdaderos líderes que este país necesita. Y bueno, hoy también vamos a hablar de un tema doloroso y delicado, porque creo que cuando se trata de los niños, la obligación y compromiso para asegurar su integridad y bienestar, sus derechos, corresponde a la sociedad en su conjunto. Y en este sentido hemos sido bastante laxos. La desnutrición infantil en Ecuador es un problema que debe parar ya. Nos acompaña hoy el economista Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Por otro lado, el doctor Roberto Quiñones, en nuestro espacio editorial, habla del nivel de muertes en el país, pero sobre todo en la zona 8 del Guayas. ¿Existe un plan de seguridad?, se pregunta él. ¿Tiene la ciudadanía confianza en los responsables de la seguridad? ¿Estamos en guerra? Estos temas los va a desarrollar el doctor Quiñones en este espacio. Y es un gusto contar hoy con la doctora ingeniera Dora Quiñones, ex secretaria nacional anticorrupción y docente en esta materia. Corrupción, seguridad ciudadana, impunidad son algunos de los temas que queremos abordar. Pero vamos con lo ofrecido en primera instancia, son las 7:03 y vamos con el economista Erwin Ronquillo. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena. 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 presenta anemia. El economista Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, él es economista, máster en administración de empresas con 22 años de experiencia en gestión de proyectos y procesos de optimización, consultor para empresas públicas y privadas en Centroamérica y Latinoamérica en general, gerente de territorio Red de Estaciones de Servicio Chevron Corporation Ecuador 2001-2004. Qué gusto tenerlo con nosotros. Ya quedó planteada la primera parte de la pregunta. Estas son las cifras que se manejan en el ámbito de la desnutrición infantil. Economista, buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Yolanda, y a los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven también por internet. Comienzo un poco haciendo referencia a lo que usted bien mencionaba hace un momento, que este es el momento realmente de estar unidos y el presidente de la República ha abierto las manos al diálogo. Realmente manifestaciones no le hacen bien al país, parar el país no le hace bien a nadie, empeoran la economía y golpean sobre todo la creación de empleo para quienes más lo necesitan. Es por eso que el gobierno del encuentro siempre le apuesta al diálogo como la única herramienta para que todos arrimemos el hombro en una misma dirección, en un mismo objetivo, que es reactivar la economía y devolverle la seguridad a todos los ecuatorianos y poder pelear o luchar contra los verdaderos enemigos. Los verdaderos enemigos son la inseguridad, el narcotráfico y también la desnutrición crónica infantil, que ha sido un enemigo que ha estado escondido. Es una especie de monstruo escondido que durante años no le hemos podido dar la cara, no lo hemos podido enfrentar, y hoy por hoy nos topamos contra una realidad de que 1 de cada 3 niños en el Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil, y eso está todavía mucho más agravado en las zonas rurales y en los sectores indígenas, donde 4 y a veces en ciertos cantones hasta 5 de cada 10 niños, es decir, 1 de cada 2 niños. La mitad de los niños en ciertas poblaciones indígenas sufren desnutrición crónica infantil.
De este tema no se ha estado hablando, los gobiernos anteriores no han hecho nada al respecto. El gobierno anterior inició algo que nosotros hemos continuado, hemos agarrado lo mejor de lo que se ha hecho anteriormente, pero lo cierto es que hoy por hoy, debido a la pandemia y a la situación de pobreza y extrema pobreza que se agravó por la pandemia, la situación de la desnutrición crónica ha empeorado. Y es importante comentar qué es esto de la desnutrición crónica infantil, porque no se conoce y no se entiende bien. La desnutrición crónica infantil es un fenómeno multicausal que tiene varios factores que lo causan y que se manifiesta por medio de un retardo en el crecimiento de los niños y adicionalmente en el cerebro, y eso no se va a ver porque obviamente es imposible notarlo, en el cerebro no se desarrollan las conexiones neuronales de una manera adecuada, y también genera que un niño que sufre de desnutrición crónica, cuando este niño sea grande, tenga problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas de concentración, problemas sociales, en fin, una serie de... bueno, y sobre todo también está más propenso a sufrir enfermedades metabólicas como la diabetes o el sobrepeso. Esa es la realidad que hemos venido viviendo por años, por décadas. Exactamente, usted habla de un monstruo que saca la cabeza. No, este es un tema que lo hemos conocido durante años y es prácticamente nada lo que se ha hecho. Ha habido incluso UNICEF y otras instituciones internacionales que nos han dado alertas de estudios y una cantidad de cosas, pero es un tema que además, si no me equivoco, empeoró durante la década en que estuvo la administración del economista Rafael Correa. O sea, creo que los números fueron increíblemente como fueron a la baja en el sentido de la nutrición de los niños. Como le digo, usted técnicamente nos ha hablado con mucha propiedad y nos ha dado una muy buena idea de lo que es la desnutrición infantil. Pero así, a lo crioso, los niños se mueren de hambre. Las madres no son atendidas, porque imagino yo que para que un niño pueda tener buenas condiciones tiene que ser desde que está en el vientre de su madre. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer para revertir esto y de una vez por todas? Sí, como le manifestaba, la desnutrición crónica es un problema multicausal y de hecho en el Ecuador no es un problema exclusivamente de falta de alimentos. Efectivamente es una de las causas, pero hay otras causas que son de alguna manera, que inciden de mayor manera sobre la desnutrición crónica, como por ejemplo la falta de agua y saneamiento, la falta de agua apta para el consumo humano, que asimismo en las zonas rurales es donde más se manifiesta esta escasez. Otra causa es la falta de acceso a los controles prenatales y a los controles postnatales, es decir, durante la gestación, que la madre pueda recibir al menos, se dice, digamos, las mejores prácticas internacionales hablan de que no pueden tener menos de 5 controles y el primero dentro de los 3 primeros meses de gestación. Por otro lado, también se requiere que la madre no solo vaya a los controles, sino que también reciba hierro, ácido fólico, vitaminas. Y una vez que el niño nace, el niño pueda asistir y tenga atención del control del niño sano durante los primeros meses hasta los 2 años de vida, que tenga lactancia materna exclusiva, que reciba lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego de los 6 meses en complemento con la alimentación del hogar. Y solo me permite terminar con esto, la vacunación. La vacunación pediátrica es fundamental, sobre todo la de rotavirus y la de neumococo, que evitan que el niño sufra de neumonías y de diarreas constantes que permanentemente lo desnutren. Esas son algunas de las causas principales que hemos determinado que en el Ecuador han sido la razón para el alto índice de desnutrición crónica que mantenemos. De acuerdo, no solamente un tema de alimentación, eso lo sabemos, hay muchas causas, inclusive está hasta el tema del amor y el trato que se le da al niño desde que nace para que pueda crecer sano y emocionalmente sano. Entonces, pero sin embargo, tenemos el diagnóstico, sabemos de la gravedad del problema, ¿qué se va a hacer?
¿Cuánto se va, cuántos recursos se van a dar para esto? La secretaría que usted en este momento dirige, ¿cuál es el plan que tiene? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuándo empezaremos a ver soluciones? Porque usted habla, por ejemplo, habla como del ideal, ¿ok? Madres que den de lactar, principalmente la lactancia infantil, pero esas madres también están desnutridas, esas madres también están en mal estado. Entonces, como usted dijo, es un problema muy complejo, pero ¿por dónde vamos a entrar a solucionarlo? Bueno, desde que asumimos este reto puesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, que estableció como una meta prioritaria de su gobierno, el que podamos reducir 6 puntos de la prevalencia de desnutrición a nivel nacional hasta el año 2025. Actualmente hay cerca de 180,000 niños en el Ecuador que están, de menores de 2 años, que están sufriendo desnutrición crónica infantil. Esa fue la realidad con la que nos encontramos. Esos 6 puntos equivalen a qué. Hágame la relación, por favor, economista. Esos 6 puntos equivalen a qué porcentaje de los 180,000 niños. Es un 6%. Esa es más o menos la cuarta parte de esa cantidad. La meta es poder hasta el año 2025 al menos reducir al 21% la desnutrición crónica infantil. Actualmente está en el 27%. Reducirlo al 21%, no reducir un 21%, sino reducirlo al 21%. Reducirlo del 27% que está actualmente al 21%. Esa es la meta que ha puesto el presidente de la República. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo importante? Estamos trabajando en dos grandes ejes. Perdón, economista, ¿por qué no se han puesto una meta de reducción al 0? Alguna vez cuando habló el presidente de la República en campaña y hablaba del femicidio, él decía, yo quiero tener 0 nivel de femicidio. Sí, eso es un poquito difícil, ¿no?, de poder ofrecer. Pero en cambio, en este caso, ¿por qué no podemos llegar a nivel 0? Primero coménteme eso, ¿por qué la meta no puede ser más ambiciosa? Sí, esto es muy importante. El combate a la desnutrición crónica infantil, al ser multicausal y al depender de tantas variables como, por ejemplo, el agua potable, son procesos que no se pueden solucionar a veces en 3 o 4 años. Y adicionalmente el agua potable es una competencia que pertenece a los GATS, no al gobierno central. Pero eso no es una justificación. Le doy un poco de información de contexto de cómo le ha ido a otros países que han sido exitosos, como por ejemplo el Perú, que es referente mundial para el combate a la desnutrición crónica infantil. Ellos en 15 años, hace 15 años tenían 28% de desnutrición, 15 años después tienen el 10%, y se tardaron los primeros 10 puntos, 10 años en bajarlo, es decir, 1 punto por año, ¿sí? El Ecuador, tomando estas mejores prácticas, porque no lo estamos haciendo solo, no estamos inventando el agua tibia, no estamos queriendo hacer de héroes y que vamos nosotros a resolver las cosas mágicamente, lo estamos haciendo de manera seria y profesional, y aún así estamos proponiendo una meta mayor que muchos países que lo hicieron lo mejor posible, como por ejemplo Perú, una meta que lo estamos haciendo lo estamos proponiendo una meta mayor a lo que hizo, por ejemplo, Perú. Nosotros estamos proponiendo bajar 1.5%, ¿sí? Cuando el Perú, un país que crece espectacularmente, lo pudo hacer un punto por año. Es extremadamente complejo, y lo importante aquí, Yolanda y ciudadanía, es que nos podamos unir todos para poder lograr el objetivo, y ojalá, nosotros queremos que sea mucho mayor la reducción, pero no lo vamos a lograr ni siquiera el mínimo si es que no nos unimos, y si es que, por ejemplo, pasamos en paralizaciones y en inestabilidad que genera problemas a la economía y que no nos permite crear oportunidades. ¿Quiénes somos todos? Usted dice que nos podamos unir todos. ¿Quiénes somos? ¿A quién está convocando usted para esta cruzada? El presidente de la República ha pedido que esto se convierta en una política de Estado. ¿Y eso qué significa? Que lo que nosotros estamos iniciando en este gobierno trascienda toda bandera política, trascienda toda ideología y cualquier gobierno, y que se mantenga como una política para 10, 15, 20 años, donde estemos unidos el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, los medios de comunicación, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las agencias de cooperación que ya están ayudando. En fin, esto tiene que ser un trabajo, una causa común, una causa que sea una causa por la infancia, por el futuro de la infancia de nuestro país. Le comentaba que lo que estamos haciendo es que desde el día 1 estamos trabajando en 2 ejes, en 2 grandes ejes. Primero,
en ponernos al día, ¿sí? Durante la pandemia y los últimos 2 años ha habido un gran deterioro en la situación de la atención a los niños y a las niñas, justamente también hasta por la vacunación, que se priorizó la vacunación del COVID. Entonces, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, de tal manera que, por ejemplo, hace unas 3 semanas se reinició la campaña de vacunación para niños, la campaña de vacunación pediátrica de la base del cuadro básico pediátrico. Por otro lado, estamos haciendo cedulación gratuita a miles de niños de áreas rurales, sobre todo, que debido a la pandemia nunca se pudieron registrar. Yolanda y ciudadanos, encontramos que el 16% de los niños no están registrados. 16 de cada 100 niños menores de 2 años que nacieron en los últimos, desde el año 2020, no se han registrado. Y si no se han registrado, no podemos llegar a ellos con ayuda. Eso también estamos realizando. Estamos trabajando en una campaña de educomunicación que va a permitir que primero las madres conozcan acerca del problema, porque si bien usted lo manifiesta, Yolanda, que mucha gente conoce el problema, pero cuando hacemos las preguntas fuera digamos, del círculo informado, resulta que mucha gente desconoce que su niño podría estar pasando desnutrición crónica, e incluso muchos que dicen conocerlo, lo malentienden, lo relacionan con falta de alimentos, y como le había manifestado, no es solo un tema de falta de alimentos. No lo vamos a solucionar llevando kits alimenticios, por ejemplo. Eso no soluciona, porque podemos llevar kits alimenticios, pero si el niño está recibiendo agua en malas condiciones, va a sufrir diarrea e igual se va a desnutrir, no va a servir de nada. Entonces, esto tiene que atacarse como una política de Estado de manera integral. Y el otro eje en el que estamos trabajando, Yolanda, es en un plan estratégico intersectorial que va a servir para los próximos 5, 10 años, en el que ahí sí vamos a tener que trabajar en conjunto con todos los sectores, sector privado, público, ciudadanía, medios, el Estado, y que se convierta realmente en una causa nacional donde trabajemos de manera conjunta y que arrimemos el hombro unidos, que nos olvidemos de estar paralizando el país, que más bien peleemos todos unidos en aquello que es realmente importante: combatir la inseguridad, combatir la pobreza, crear oportunidades y combatir la desnutrición crónica infantil, que es el problema de desarrollo, el problema social más grande que tiene hoy el país, pero asimismo también es la mayor oportunidad para nuestro desarrollo. Economista, tiene razón. El plan estratégico intersectorial, ¿lo podemos encontrar en la página web? ¿Ya está listo? Sí, claro que sí. El plan fue entregado en el mes de septiembre. El presidente lo aprobó y está en nuestra página web infancia.gov.es. Ahí se puede encontrar el plan estratégico. Es un plan puesto a disposición de la sociedad civil. Ya hemos tenido varios contactos con la Alianza por la Nutrición, que es una mesa de diálogo creado por Fundación Esquel, Redni, Pacto por la Niñez, bueno, y otras ONGs. Estamos trabajando con la academia, lo hemos presentado a la academia, a los gremios empresariales, lo hemos presentado a ONGs en varias ciudades, en Guayaquil, en Manta. Estamos haciendo una socialización del plan y estamos hablando con todos los medios de comunicación, y esperamos en los próximos días salir con esta campaña, donde vamos primero a posicionar el tema para que la gente conozca que hay un problema que se llama desnutrición crónica infantil, y luego durante todo el próximo año vamos a iniciar una campaña de educación donde vamos a hablar acerca de hábitos saludables en la gestación, durante el alumbramiento y luego durante el desarrollo temprano de la niñez. Es un proceso que nos va a tomar tiempo, pero hay que tomarlo con seriedad. Esto no es solamente un tema de voluntad política, sino de política pública, y usted me quitó las palabras de la boca cuando usted dijo que esto es realmente importante, porque por lo general los gobiernos tienen que atender, les toca atender lo urgente y lo importante va quedando relegado. Qué bien que para ustedes sea lo importante, es un tema fundamental para el país y para todos los ciudadanos, para toda la sociedad en general. No podemos tener niños, jóvenes en estas condiciones, ni tampoco las madres gestantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, economistas. Ha sido un gusto, y déjenos conocer las novedades en este sentido y cómo vamos bajando estos puntos que ustedes dicen en el tema de la desnutrición infantil. Muy amable. Muchas gracias, Yolanda. Sigamos unidos. Evitemos las paralizaciones que paralizan la economía,
y afectan a la creación de empleos y a las cosas tan importantes como el combate a la desnutrición crónica que afecta a los niños del Ecuador. Gracias nuevamente, un gusto.